Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Hemos estado recibiendo muchísimos mensajes y comentarios de ustedes, y hay un tema que ha estado resonando con fuerza, algo que muchos de ustedes nos han pedido que abordemos. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno que para muchos de nosotros evoca una mezcla de nostalgia, admiración y quizás un poquito de ese asterisco frison asterisco que nos dan las historias que marcan época. Vamos a hablar de esos recuerdos, de esa conexión, que para muchos de ustedes, los fans de The Method de Mir y Can Yaman, se convirtieron en un tesoro inolvidable. ¿Listos para viajar en el tiempo conmigo y revivir esos momentos que nos robaron el aliento? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque créanme, tenemos mucho más que compartir. Hablar de The Method de Mir y Can Yaman juntos es hablar de un fenómeno. Y no un fenómeno cualquiera, sino uno que explotó con una fuerza inusitada, dejando una huella imborrable en la televisión y sobre todo, en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Desde el momento en que aparecieron en nuestras pantallas como Sanem y Can en Erkencikus, algo hizo clic. La química entre ellos era palpable, tan real, tan electrizante, que era imposible no creer en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Era como si hubieran nacido para interpretar esos personajes, como si la pantalla misma se encendiera cada vez que estaban juntos. Y esa chispa, esa conexión genuina, fue lo que catapultó la serie a un éxito estratosférico, pero más allá de la serie, fue lo que capturó la imaginación del público y creó una base de fans incondicionales. Recuerdo perfectamente la expectativa que se generó. Cada semana esperábamos ansiosamente el nuevo episodio, no solo por la trama, sino para ver cómo evolucionaba la relación entre Sanem y Can. Era esa montaña rusa emocional que nos enganchaba, las risas, los llantos, los malentendidos, las reconciliaciones apasionadas. Se sentía como si estuviéramos viviendo su historia de amor junto a ellos. Y ahí es donde entra en juego la magia de la interpretación, pero también, y esto es algo que muchos fanáticos perciben, algo más allá de la actuación. Los guiños, las sonrisas cómplices que parecían salirse del guión, esa forma en que se miraban que iba más allá de la escena, todo eso alimentaba la fantasía, ¿verdad? Era como si vieras a dos personas que realmente disfrutaban de trabajar juntas, que se entendían a un nivel profundo, y esa energía se transmitía directamente a nosotros. Para muchos, la relación que proyectaban en pantalla se extendía a su vida fuera de cámaras. Y no es para menos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, las publicaciones en redes sociales, todo se sentía tan natural. Parecía que la burbuja de Erkencikus no se rompía cuando las luces del set se apagaban. Había una autenticidad en su interacción que generaba una conexión muy fuerte con los fans. Sentíamos que estábamos siendo testigos de algo especial, de una química que rara vez se ve, de una amistad que se percibía genuina, y para muchos, esa línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa de una manera hermosa. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la dinámica entre Sanem y Can? Él, el fotógrafo aventurero, un poco rebelde, con un pasado misterioso y un corazón de oro. Ella, la chica soñadora, creativa, con una pasión por la escritura y un espíritu indomable. Juntos crearon una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos años. Las peleas apasionadas que terminaban en besos, las declaraciones de amor en medio de la naturaleza, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, todo eso se grabó en nuestra memoria colectiva. Y si a eso le sumamos la forma en que ellos, como actores, daban vida a estos sentimientos, la experiencia se volvía aún más intensa. Los fans no solo disfrutaban de la serie, sino que también se volvían detectives, analizando cada detalle. Cada fotografía juntos, cada comentario en redes sociales, cada pequeña interacción era analizada y debatida con una pasión increíble. Y es que cuando una conexión es tan fuerte, tan visible, es natural que la gente quiera saber más, que quiera creer en esa magia que ven en pantalla. Para muchos esos recuerdos no son solo los de la serie, sino también los de haber vivido juntos esa fiebre, esa emoción compartida de seguir a una pareja que nos cautivó por completo. Incluso después de que Erkencikus llegara a su fin, el legado de The Method de Mir y Can Yaman juntos perduró. Las imágenes, los vídeos, los clips de sus mejores momentos se convirtieron en tesoros que los fans volvían a ver una y otra vez. Es la prueba de que lo que crearon juntos trascendió el tiempo y las pantallas. Crearon una historia, una relación en la pantalla, que resonó tan profundamente que se convirtió en
Una parte de la experiencia de muchos de ustedes, algo que recuerdan con cariño y aprecio. Y esa es la belleza del arte cuando logra tocar nuestras emociones de una manera tan profunda que se convierte en parte de nuestra propia narrativa. Pensemos en la influencia que tuvieron. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La serie se dobló y se distribuyó en muchísimos países, y en cada uno de ellos, la historia de Sanem y Can conquistó nuevos corazones. Los fans de diferentes culturas se unieron por esta pasión compartida, creando comunidades en línea, compartiendo sus teorías, sus fanfictions, sus fanart y en el centro de todo eso, estaban Demet y Can, esa dupla que generó tanta admiración y afecto. Es fascinante cómo dos personas, a través de su talento y su química, pueden crear un fenómeno cultural que une a tanta gente. Y es importante recordar que, más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, ambos son artistas profesionales. Han demostrado su talento en múltiples proyectos y han seguido creciendo en sus carreras de maneras impresionantes. Sin embargo, esa conexión que crearon en Erkenci es algo especial, algo que, para muchos, sigue siendo un punto de referencia. Es como esos duetos musicales que, aunque pasen los años, siguen sonando frescos y emocionantes. La magia que desplegaron en pantalla fue tan poderosa que se ha convertido en una memoria querida para muchos de ustedes. Creo que en el fondo, lo que más cautivó a los espectadores fue esa sensación de autenticidad. En un mundo donde a veces todo parece muy producido, muy ensayado, ver una química tan cruda y real era refrescante. Era como si te invitaran a ser parte de algo genuino, de una historia de amor que se sentía cercana, alcanzable. Y cuando esa química se proyecta tan fuertemente, es natural que los fans deseen que esa conexión trascienda la pantalla, que se convierta en algo más. Es el poder de la ilusión, el poder de la esperanza que se teje en torno a las historias que amamos. La serie Erkenci no fue solo un éxito de audiencia, fue un verdadero fenómeno cultural que trascendió fronteras y se convirtió en un referente para la televisión turca en el ámbito internacional. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un talentoso fotógrafo, fue escrita con un guión que supo capturar la esencia de las comedias románticas, pero elevándola a un nivel superior gracias a la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer episodio, se percibía una energía especial entre Demet Özdemir y Can Yaman que enganchó al público. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los diálogos llenos de ingenio y la intensidad de sus emociones crearon una conexión que los espectadores sentían como propia. La narrativa de Erkenci exploraba temas universales como el amor a primera vista, las segundas oportunidades, la lucha por los sueños y la importancia de la familia. Pero lo que realmente diferenciaba a esta serie era la forma en que se presentaba la relación entre Sanem y Can. No era una historia de amor perfecta y sin obstáculos. Al contrario, estaba plagada de malentendidos, celos, secretos y situaciones cómicas que mantenían al espectador al borde de su asiento. Cada reconciliación era más apasionada, cada beso más esperado, y cada gesto de amor se sentía profundamente real. Esta montaña rusa emocional era precisamente lo que mantenía a millones de espectadores pegados a la pantalla, semana tras semana. Más allá de la trama, la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman fue clave para el éxito. Ambos actores demostraron un talento excepcional para dar vida a sus personajes. Demet logró transmitir la dulzura, la vulnerabilidad y la determinación de Sanem, mientras que Can encarnó a la perfección la rebeldía, el carisma y la intensidad de Can. La forma en que interactuaban, sus expresiones faciales y corporales, parecían ir más allá del guión. Había momentos en los que se percibía una espontaneidad, una conexión tan profunda que los fans comenzaron a preguntarse si esa química iba más allá de la pantalla. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la expansión de este fenómeno. Los fans de todo el mundo se unieron en comunidades virtuales para discutir cada episodio, compartir teorías, crear fanart y, sobre todo, celebrar la pareja de Sanem y Can. Los hashtags relacionados con la serie y con los actores se volvieron tendencia global, demostrando el alcance masivo de Erkenci. Las entrevistas conjuntas de Demet y Can, donde se mostraban relajados y sonrientes, alimentaban aún más las especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Su interacción en estos eventos transmitía una autenticidad que los fans apreciaban enormemente. Sin embargo, es fundamental recordar la profesionalidad de ambos actores. Si bien la química en pantalla era innegable, también es cierto que como artistas, supieron crear una ilusión cautivadora para el público.
La capacidad de hacer creer a millones de personas en una historia de amor es una muestra de su gran talento. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en su carrera, participando en producciones aclamadas y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Por su parte, Can Yaman también ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando series y proyectos que lo han dado a conocer en mercados fuera de su país natal. Pero la huella que dejaron juntos en Erkenci es imborrable. Los vídeos y clips de sus mejores momentos se comparten constantemente en las redes sociales, demostrando que el recuerdo de Sanem y Can sigue vivo en los corazones de los fans. Es la magia del arte audiovisual, cuando dos talentos se unen para crear una historia que resuena de tal manera, su impacto perdura en el tiempo. Esa conexión que inspiraron generó una comunidad global, unida por la admiración hacia estos dos artistas y por el amor a una historia que les tocó el alma. La serie no solo cautivó al público por su romance, sino también por su humor inteligente y sus momentos emotivos. Las escenas cómicas, a menudo protagonizadas por Sanem en sus intentos por conquistar a Can o por él intentando entenderla, provocaban carcajadas incontrolables. Al mismo tiempo, los momentos de vulnerabilidad, de confesiones de amor y de superación de adversidades, lograban conmover hasta las lágrimas. Esa combinación de risas y llantos, de tensión y ternura, hizo de Erkenci una experiencia televisiva completa e inolvidable. El éxito internacional de Erkenci también es digno de mención. La serie fue distribuida en numerosos países, desde América Latina hasta Europa y Medio Oriente, donde encontró una audiencia ávida de historias de amor apasionadas y bien contadas. Los fans de diferentes culturas se unieron a través de la serie, creando un puente cultural y demostrando que el amor, la risa y la conexión humana son lenguajes universales. Demet y Can como dúo se convirtieron en embajadores de la televisión turca, demostrando el potencial de sus producciones para cautivar al público global. En definitiva, los recuerdos de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Erkenci son un tesoro para muchos. Son los recuerdos de una pareja que en la pantalla nos regaló momentos de pura magia. Son los recuerdos de haber vibrado con cada escena, de haberse reído a carcajadas, de haberse conmovido hasta las lágrimas. Son los recuerdos de haber sido parte de una comunidad global que compartía una misma pasión. Y esa magia, esa huella que dejaron, es algo que nadie les puede quitar. Es la prueba del impacto que el talento, la química y una historia bien contada pueden tener en nuestras vidas, creando momentos que perduran en la memoria colectiva. Así que sí, esos recuerdos con Can Yaman, para muchos de ustedes, son un tesoro. Son los recuerdos de haber vibrado con cada escena, de haberse reído a carcajadas, de haberse conmovido hasta las lágrimas. Son los recuerdos de haber sido parte de una comunidad global que compartía una misma pasión. Son los recuerdos de una pareja que en la pantalla nos regaló momentos inolvidables. Y esa magia, esa huella que dejaron, es algo que nadie les puede quitar. Es la prueba del impacto que el talento, la química y una historia bien contada pueden tener en nuestras vidas. Para finalizar, quiero recapitular un poco lo que hemos compartido. Hemos explorado el fenómeno que fue la pareja de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci, la increíble química que cautivó a millones, y cómo esa conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, se convirtió en un tesoro inolvidable para muchos de ustedes. Hemos hablado de la autenticidad que percibieron, de la forma en que esa pareja trascendió las pantallas y generó un fenómeno cultural. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico conmigo. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuáles son sus recuerdos más preciados de Demet y Can juntos? ¿Qué fue lo que más les cautivó de su relación en Erkenci? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y que sigamos esta conversación. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también fueron fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.